Alejandra Hernández jamás imaginó que firmaría los papeles del divorcio mientras llevaba en su vientre al hijo del hombre que alguna vez creyó sería su para siempre. Y sin embargo, ahí estaba, con una carpeta manila en la mano, esperando el regreso de su esposo tras otra noche con su amante. Su esposo, el multimillonario Santiago Hernández, se había entregado una vez más a los excesos que le eran tan naturales. Empresario hecho a sí mismo, Santiago era una figura poderosa en los exclusivos círculos de negocios de Los Ángeles, siempre caminando por la delgada línea entre la ambición y la tentación. Afuera, el cielo antes del amanecer se agitaba con pesadas nubes de tormenta, reflejo de la turbulencia en el corazón de Alejandra. El cuento de hadas que alguna vez atesoró se había hecho trizas en el instante en que descubrió su traición. Lo que siguió fue una historia de desamor, engaño y la inquebrantable búsqueda de dignidad de una mujer. Alejandra siempre soñó con una vida hermosa. Desde que era una niña en un pequeño pueblo de Oregón, su mundo era sencillo, barbacoas los fines de semana, festivales comunitarios y tranquilos paseos por calles bordeadas de árboles. Pero incluso en ese entorno humilde, alimentaba una ambición feroz. Decidida a forjarse un futuro, obtuvo una beca para una prestigiosa universidad y se mudó a la bulliciosa ciudad de Los Ángeles. Fue durante su tercer año, en una gala benéfica exclusiva, cuando conoció por primera vez a Santiago Hernández. En aquel entonces, él era un emprendedor en ascenso que ya comenzaba a causar sensación en el competitivo mundo de los bienes raíces de lujo. Alejandra, que participaba como voluntaria del evento a través de un programa universitario, no pertenecía a la élite de la ciudad, pero algo en ella captó su atención. Santiago tenía una presencia que no pasaba desapercibida. Su seguridad era natural, su inteligencia aguda, innegable. La forma en que se movía, hablaba y acaparaba miradas en una sala llena era magnética. Su romance despegó como un incendio. Ese primer año fue un torbellino de cenas a la luz de las velas, escapadas espontáneas a Malibú y susurros bajo las luces de la ciudad. Para cuando Santiago cerró su primer trato multimillonario en Beverly Hills, Alejandra ya estaba a su lado, su compañera incondicional. Ella aportaba la estabilidad silenciosa que equilibraba su impulso implacable. Pero incluso entonces, las señales de alerta estaban ahí. Santiago ansiaba el centro de atención, se alimentaba de la admiración, del vértigo de ser el hombre más poderoso en la sala. Sus noches transcurrían en clubes exclusivos, codeándose con inversionistas y celebridades, y a veces regresando con el tenue aroma de un perfume que no era el suyo. Alejandra se convencía de que era solo cuestión de negocios, que las largas horas y las llamadas secretas eran parte de ese mundo que él habitaba. Pero mientras apretaba los papeles del divorcio entre sus dedos, comprendió que se había mentido a sí misma durante demasiado tiempo. Santiago prosperaba en un mundo de poder, riqueza y excesos. Conquistaba inversionistas con whisky de primera, asistía a galas exclusivas que se prolongaban hasta la madrugada y vivía por la emoción de cerrar tratos millonarios. Insistía en que hacer contactos era esencial, que sus noches fuera de casa y llamadas en voz baja eran simplemente el precio del éxito. Alejandra quiso creerle. Quiso confiar en que la ambición de su esposo multimillonario era solo parte de su esencia. Pero en el fondo, la duda se enconaba. Ignoró el modo en que su colonia a veces se mezclaba con rastros desconocidos de perfumes caros. Descartó los mensajes apresurados que le enviaba cuando creía que ella no lo veía. Pero los susurros en los eventos benéficos de alto perfil eran cada vez más difíciles de evitar. Extrañas mujeres intercambiaban miradas cómplices al pasar junto a ella, sus conversaciones en voz baja se detenían justo cuando ella se acercaba. Aún así, Alejandra lo dejaba pasar, enfocándose en la vida que habían construido. Su boda fue de esas que hacen titulares, una celebración fastuosa en una finca frente al mar en Malibú, con vestidos de diseñador, torres de champán y portadas de revistas proclamándolos la pareja poderosa de la ciudad. La luna de miel en Santorini fue igual de extravagante, una promesa de eternidad. Pero esa eternidad se estaba desmoronando. Las noches fuera se volvieron rutina. Las llamadas ya no se escondían, sino que eran descaradas. Las mentiras, antes meticulosamente elaboradas, ahora parecían meros detalles olvidados. Ahora Alejandra estaba sola en el ático que compartían, acariciando su vientre de 5 meses mientras la ciudad palpitaba bajo sus pies. Desde los ventanales que iban del suelo al techo, Los Ángeles brillaba, sus luces extendiéndose más allá de las colinas de Hollywood, con el océano Pacífico reluciendo a lo lejos. Era una vista impresionante, que solo intensificaba su soledad.
El reloj marcaba casi la medianoche. Él no había vuelto. Su mejor amiga, Adriana Romero, la había llamado horas antes, su voz cargada de preocupación. ¿Tú crees que está bien?, preguntó con cautela, aunque ambas sabían a qué se refería. ¿O está afuera otra vez? Alejandra fingió una risa, ocultando el nudo en el pecho. Está bien, probablemente en una reunión de último minuto con algún inversionista nuevo. Pero la mentira tenía un sabor amargo. Porque la pregunta de Adriana solo confirmaba lo que Alejandra más temía: había pasado años fingiendo que los rumores no eran reales, que el mundo no veía lo que ella se negaba a aceptar. Pero en el silencio de ese ático de lujo, esperando a un esposo que alguna vez le prometió cuidarla, Alejandra entendió algo. No estaba esperando a Santiago. Estaba esperando la verdad. El recuerdo la golpeó como una hoja afilada. 2 meses atrás, Santiago llegó tambaleándose a casa casi a las 3 de la madrugada, con el traje arrugado, la corbata suelta y un perfume que ella no usaba. Cuando lo confrontó, su respuesta fue rápida y tajante. Así es como se cierran los tratos ahora. No seas paranoica. Ella lo dejó pasar. Se dijo que no valía la pena discutir. Pero en el fondo, sabía que se estaba mintiendo. Su teléfono vibró sobre la mesa de cristal, arrancándola de golpe del presente. Ella lo tomó con manos temblorosas, medio esperando que fuera él, con alguna débil explicación que le comprara más tiempo. Pero el nombre en la pantalla le hizo que se le encogiera el estómago: Adriana. Dudó antes de abrir el mensaje. Vi a Santiago en Eden Launi. No era un inversionista. Ten cuidado. Sus manos comenzaron a temblar. Adriana no era de las que chismeaban. Si estaba enviando ese mensaje, era porque necesitaba que Alejandra viera la verdad, antes de que la destruyera por completo. El bebé se movió dentro de ella, presionando contra sus costillas. Como si supiera. Como si le dijera que esto no podía seguir así. Un nudo le subió por la garganta. Esto tiene que terminar. Sus dedos se curvaron instintivamente sobre su vientre. Una esposa embarazada no debería preguntarse dónde pasa las noches su esposo multimillonario. Lentamente, se incorporó del sofá y cruzó el penthouse. El mármol del suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. En el dormitorio principal, abrió el vestidor. Detrás de filas de bolsos de diseñador y cajas de zapatos perfectamente organizadas, una carpeta manila la esperaba. Dentro estaban los papeles del divorcio. Había hablado con su abogada hacía días, revisado cada cláusula, cada división de bienes. Solo faltaba su firma. Había rezado para no tener que usarlos. Que Santiago despertara antes de que fuera demasiado tarde. Pero esa noche, sola en su lujoso penthouse, supo la verdad. Exactamente a las 3:17 de la madrugada, el ascensor privado zumbó suavemente, señal de que había llegado. Santiago entró en el vestíbulo tenue, la luz del candelabro proyectando reflejos quebrados sobre el suelo. Se tambaleó ligeramente, pasándose una mano por el cabello. Su traje azul marino seguía impecable, pero su rostro mostraba agotamiento. El leve aroma a gardenias lo rodeaba. No era el suyo. Aflojó su corbata y se quitó los zapatos. Pero cuando se giró hacia la sala, se detuvo en seco. Alejandra estaba de pie entre las sombras, junto al piano de cola, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión, indescifrable. Por un segundo, su fachada pulida se resquebrajó. Alejandra, dijo con cautela. ¿Por qué sigues despierta? Ella no respondió de inmediato. A la tenue luz de la ciudad, finalmente vio el cansancio en su rostro. Cómo sostenía su vientre como un escudo, recordándole al hijo que decía desear con tanto fervor, incluso mientras arriesgaba perderlo todo. Alejandra no había dormido. No de verdad. Las horas habían pasado lentamente, en un penthouse a media luz, esperando. Mientras su esposo se perdía en los brazos de otra mujer, ella pasaba la noche sola, cuidando al hijo de ambos. Cuando Santiago por fin cruzó la puerta, Alejandra sintió su pulso retumbarle en los oídos. Estaba preocupada por ti, dijo, su voz cortante, sin calor. Estaba de pie en bata y pantuflas, los brazos cruzados, el cuerpo rígido, como si se preparara para una batalla. Santiago exhaló,
deslizándose en su acostumbrado encanto como si fuera un traje viejo. Cariño, los negocios se alargaron. No tenías que esperarme. Una risa amarga casi escapó de sus labios. ¿De verdad creía que ella era tan ingenua? ¿Quién era? Las palabras cruzaron el espacio entre ellos como cuchillas, afiladas, sin compasión. La expresión confiada de Santiago titubeó un instante. ¿De qué estás hablando? Ella dio un paso hacia él, sin apartar la mirada. No me mientas, dijo, con la voz temblorosa, no de miedo, sino de furia contenida. Puedo oler su perfume. Puedo ver el labial en tu cuello. Él abrió la boca, seguramente para ofrecer alguna excusa vacía. Pero con solo mirarla, al ver la devastación desnuda en sus ojos, se detuvo. La imagen del Eden Lawn lo golpeó como un puño, el champán, las miradas furtivas, las promesas susurradas que jamás pensaba cumplir. Por primera vez, supo que no podría hablar su salida de esta. Alejandra también lo supo. Su silencio gritaba más que cualquier confesión. Enderezó los hombros, apretando los labios en una fina línea. Se acabó, Santiago. Su nombre sonaba ajeno en su boca. Ya no era el de un esposo. No para ella. Soltó un suspiro entrecortado al girarse y caminar hacia la cocina. El peso del momento le oprimía el pecho, pero se negó a flaquear. El estómago de Santiago se revolvió cuando siguió la dirección de su mirada, la carpeta sobre la encimera de mármol. Documentos legales. Las palabras, petición de divorcio, impresas en tinta negra y tajante. El pecho se le contrajo. Sabía que este día podía llegar, pero no ahora. No así. Los dedos de Alejandra temblaban mientras le tendía los papeles. El silencio entre ellos era espeso, sofocante. Esto no fue solo otro error, dijo ella, apenas por encima de un susurro. Este es el momento en que me perdiste. Santiago miró la carpeta, sintiendo el peso de sus decisiones caerle encima como una avalancha. Alejandra, espera, su voz se quebró, desesperada. Hablemos. Pero ella ya había tomado su decisión. Podemos arreglar esto, dijo él, con la voz al borde del pánico. No hagas nada precipitado. ¿Precipitado? Dejó que la palabra flotara entre ellos como un sabor amargo. He tolerado tus mentiras durante meses, quizá años. Su voz era firme, pero sus dedos se cerraron una vez más sobre su vientre, como si protegiera a su hijo de la tormenta que estallaba entre ellos. Te di el beneficio de la duda una y otra vez, continuó. Te amé lo suficiente como para justificar tus ausencias, tus manchas de labial, tus llamadas sin respuesta. Pero el amor ya no alcanzaba. Santiago la observó, sintiendo como el aire se le escapaba del cuerpo. Su esposa embarazada, de pie en su lujoso penthouse, lo miraba como si fuera un desconocido. Y tal vez, eso era lo que siempre había sido. Había pasado años construyendo un imperio desde la nada. Venía de orígenes modestos y se había abierto camino con uñas y dientes hasta la cima de la élite de Los Ángeles. Pero en algún punto, en medio de la frenética carrera por el poder, había perdido de vista lo que realmente importaba. Dio un paso vacilante hacia ella, alzando la mano para alcanzarla, pero Alejandra se apartó. Entre ellos se había erigido una barrera silenciosa, invisible pero infranqueable, y él sabía que quizá jamás podría derribarla. Podemos ir a terapia, dijo, la voz quebrada. Adriana mencionó a la doctora Hernández, ha ayudado a otras parejas. Una risa seca, sin rastro de humor, escapó de los labios de Alejandra. Ya es demasiado tarde. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, no reflejaban más que una devastación callada. ¿De verdad crees que no pedí eso antes? ¿Que no te supliqué que me dejaras entrar? Me apartaste, cada vez. El peso de sus errores cayó sobre él como plomo. Aún podía recordar las incontables noches en que ella lo esperó despierta, con la esperanza de que regresara antes del amanecer. Había visto el dolor silencioso en sus ojos, pero se convenció de que sus excusas bastaban. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la encimera de la cocina, donde los papeles del divorcio la esperaban. Con dedos temblorosos, hojeó las páginas hasta detenerse en la sección que dividía sus bienes y establecía la custodia del bebé. Respiró hondo. Fírmalos o no, me da igual, dijo, en un susurro.
Pero voy a presentar la demanda de divorcio. La mente de Santiago daba vueltas. Pudo ver los titulares, las consecuencias empresariales, los susurros en cada evento social. Un escándalo. Una humillación pública. Pero más devastador que todo eso, era la mujer con la que había construido una vida, de pie frente a él, lista para marcharse para siempre. Y lo peor, sabía que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Santiago, que había negociado acuerdos imposibles, que había doblegado voluntades, se encontraba ahora frente a su esposa sin saber qué decir. El teléfono vibró sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó con un mensaje. La mirada de Alejandra se desvió hacia él, y en ese instante, su expresión cambió. No necesitaba ver el nombre. Ya lo sabía. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios mientras se obligaba a no llorar. ¿Tienes idea, dijo, en voz baja pero cargada de furia, de lo cruel que es esto? Elegiste el peor momento para hacerme esto. Su mano descansó sobre el vientre, un acto reflejo de protección. Una esposa embarazada no debería preguntarse si su esposo millonario volverá a casa con ella, o con otra. Santiago dio otro paso, más inseguro que antes. Su confianza finalmente lo había abandonado. Lo sé, murmuró. Fui un imbécil, Alejandra. Dejé que todo se saliera de control. El negocio, el éxito, la atención, me consumieron. Y perdí de vista lo que realmente importa. Ella soltó una carcajada amarga, cruzándose de brazos. ¿Y ahora te das cuenta? Las luces de la ciudad brillaban tras ellos, como si se burlaran de las ruinas de su matrimonio. Todas esas noches que te esperé, todas esas veces que te rogué que me dijeras la verdad. ¿Y piensas que ahora, de pie ahí, confesando, todo se va a arreglar? Un destello diferente cruzó sus ojos. Por primera vez, impotencia. Te destruí, su voz se quebró. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Lo veo. Y me odio por ello. Por un instante, algo dentro de ella vaciló. Esa parte antigua, esperanzada, la que lo había amado tan profundamente, quiso creer que todavía quedaba algo por salvar. Que si lo dejaba abrazarla, podrían fingir que nada de esto había pasado. Pero ya no era esa mujer. Había aprendido demasiado. Soportado demasiado. Ya no creía en fantasías. Con una calma que no sentía del todo, se irguió. Ya no tengo ilusiones, Santiago. Se acabó. Las palabras fueron un golpe seco. Él se desplomó internamente, el pecho subiendo y bajando como si le faltara el aire. El penthouse, que alguna vez fue su santuario, ahora parecía un monumento hueco a todo lo que habían perdido. Los muebles de diseñador, las obras de arte, el horizonte panorámico, todos testigos silenciosos de su caída. Sin decir una palabra más, Alejandra tomó los papeles del divorcio y cerró la carpeta. Mañana los llevaría a su abogada. Los finalizaría. Y por primera vez en años, caminaría hacia un futuro sin él. Santiago finalmente se encerró en la habitación de invitados, aunque Alejandra dudaba que hubiera dormido más que ella. Para las 5 de la madrugada, la noche había terminado. Pero el dolor apenas comenzaba. Había abandonado toda esperanza de dormir. De pie frente a los ventanales que iban del suelo al techo del penthouse, Alejandra observaba cómo el amanecer pintaba el horizonte de Los Ángeles en tonos suaves de rosa y dorado. La ciudad seguía su curso, ajena a los escombros de su matrimonio. Presionó una mano protectora contra su vientre. Su hijo no heredaría su tristeza. El peso de la carpeta manila sobre la encimera de la cocina parecía mayor de lo que era. Cada página dentro de ella simbolizaba el final de todo lo que alguna vez soñó. Pero, para media mañana, ya había empacado una bolsa de viaje y llamado a un servicio de chofer. Necesitaba distancia. Un lugar donde la presencia de Santiago no la asfixiara. Donde pudiera pensar con claridad. El apartamento de Adriana no tenía nada que ver con el lujo estéril del penthouse, pero en cuanto su amiga abrió la puerta, Alejandra sintió algo que no sentía desde hacía meses, calor humano. «Ay, Nat», susurró Adriana, envolviéndola en un abrazo apretado. La preocupación en su voz casi rompió por completo la escasa compostura que a Alejandra le quedaba.
El espacio acogedor estaba lleno de libros, fotografías antiguas y postales de los viajes de Adriana. Tan diferente de la perfección fría que había dejado atrás. Se dejó caer en el sofá gastado, respirando entrecortadamente. No podía seguir ahí, admitió, con un hilo de voz. He pedido el divorcio. O al menos lo haría. Los papeles estaban listos. Solo faltaba su firma. Adriana se sentó a su lado, apretándole la mano. Por fin, dijo con suavidad. No sonaba cruel. Solo honesta. Sé que duele, continuó. Pero Nat, llevas tanto tiempo sufriendo. Te mereces algo mejor. Y tu bebé también. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Alejandra. Quería creer que podía cambiar, confesó, con la voz temblorosa. Que podíamos ser felices. Pero cada vez que le daba otra oportunidad, rompía mi confianza una vez más. Había pasado años al lado de su esposo multimillonario, justificando sus ausencias, su frialdad, sus secretos. Se convenció de que podía amarlo lo suficiente como para reparar lo que estaba roto. Pero algunas cosas no se pueden reparar. Adriana asintió con expresión comprensiva. Ella había estado allí para todo, las sospechas susurradas, las excusas, el lento desmoronamiento. Alejandra se limpió el rostro y respiró hondo. Tengo que proteger a mi bebé. Es lo único que importa ahora. Y mientras estaba sentada en el apartamento de su mejor amiga, lejos por fin de las sombras de su antigua vida, se dio cuenta de algo, no solo estaba dejando a Santiago. Estaba recuperando a sí misma. Suspiró, presionando una mano contra su vientre, sintiendo la suave patadita de su hijo. Tengo que protegerlo. Ante todo. Adriana asintió con seguridad. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Vamos a resolver esto. Alejandra exhaló lentamente, el peso de la incertidumbre aún firme sobre sus hombros. Necesito hablar con mi abogada sobre la custodia y la manutención. Santiago podría intentar manipular la situación. Adriana frunció el ceño. Sabes que lo hará. El estómago de Alejandra se retorció. Su esposo siempre había sabido cómo usar el poder, no solo en los negocios, sino en todos los aspectos de la vida. Su riqueza, sus contactos, tenía los recursos para combatirla en cada paso. No voy a dejar que eluda sus responsabilidades, dijo con firmeza. Pero tampoco quiero que mi hijo crezca en un hogar roto. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de emoción. Adriana le apretó la mano una vez más. Ya tomaste la decisión más difícil, Nat. Ahora solo tienes que seguir adelante. Menos de 24 horas después, Alejandra se encontraba en una de las firmas legales más prestigiosas de Los Ángeles. El peso de sus decisiones se volvía más real con cada paso. Los suelos de mármol, los ventanales imponentes que ofrecían vistas al bullicio de la ciudad, todo le recordaba al penthouse que había dejado atrás. Frío, poderoso, construido para intimidar. Apretaba contra su pecho la carpeta Manila mientras un asistente la guiaba hasta una oficina espaciosa con paredes de cristal. Macarena Domínguez, una abogada de mirada aguda y voz firme, de poco más de 40 años, la recibió con un apretón de manos. Alejandra, dijo, su tono cálido pero profesional. Ya revisé la documentación preliminar. Dada la fortuna de tu esposo, podemos solicitar una pensión alimenticia y manutención infantil sustancial. Alejandra tragó saliva, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. No busco arruinarlo, respondió. Pero no puedo confiar en que él sea responsable. Mi hijo es la prioridad. Macarena asintió, entrelazando las manos sobre el escritorio. Totalmente de acuerdo. El siguiente paso es presentar la demanda oficial de divorcio. Citaremos infidelidad como causa, respaldada por cualquier prueba que tengas. Los pensamientos de Alejandra vagaron hacia los mensajes nocturnos, las advertencias susurradas de amigas, las fotos que nunca quiso ver. Jamás pensó que tendría que exponer su vida personal ante un juez. Pero ya no tenía el lujo del orgullo. Ahora, tenía algo mucho más importante que proteger. Tengo pruebas, admitió en voz baja. La expresión de Macarena se mantuvo firme, sin alterarse. Bien. Nos servirá.
Tenemos que asegurarnos de que Santiago no intente salirse con la suya. Alejandra apretó más fuerte la carpeta manila entre sus manos. No solo se estaba marchando. Se estaba preparando para la batalla. Tengo un rastro de documentos, añadió con voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Esperaba no necesitarlo, pero, aquí estamos. Macarena sintió, su mirada aguda sin pestañear. Necesitaré acceso completo, cuentas bancarias, propiedades, activos, y también registros médicos del bebé. Todo lo que ayude a pintar el panorama completo. Alejandra tragó saliva, aferrándose al apoyabrazos de la silla. Está bien. Lo que sea necesario. Macarena se inclinó un poco hacia adelante. ¿Te estás quedando con Adriana por ahora? Alejandra se secó una lágrima suelta. Sí. No puedo volver al Penthouse. No puedo enfrentarlo. El rostro de Macarena suavizó su expresión. Lo entiendo. Pero legalmente, Santiago aún tiene derechos sobre la propiedad, a menos que el tribunal diga lo contrario. La distancia emocional no siempre cuenta ante la ley. El peso de la batalla legal se hundió aún más en los hombros de Alejandra. ¿Entonces qué hago primero?, preguntó, sin rodeos. Presentamos una solicitud de manutención temporal y pedimos la ocupación exclusiva del Penthouse, explicó Macarena. Dado que estás embarazada, podemos argumentar que la estabilidad es esencial para tu bienestar. Los tribunales lo toman en serio. Alejandra soltó el aire en un suspiro, sus dedos cerrándose alrededor de la carpeta. De acuerdo, dijo al fin. Hagámoslo. Firmó el contrato de representación y entregó la petición oficial de divorcio. Una oleada de emociones se apoderó de ella, alivio, miedo, incertidumbre. Pero una cosa era segura, estaba entrando a un campo de batalla. Solo que esta vez, no estaba indefensa. Mientras tanto, en el Penthouse, Santiago caminaba de un lado a otro sobre los pisos de mármol pulido, con la mente en espiral. El apartamento estaba inquietantemente silencioso. Cada sonido se amplificaba, el zumbido del aire acondicionado, el ruido lejano del tráfico. Incluso el lujo que alguna vez sintió como su mayor logro, ahora le parecía vacío. Su teléfono descansaba sobre la encimera. La pantalla apagada lo traicionaba en su silencio, ningún mensaje, ninguna llamada. Nada de Alejandra. Ella se iba de verdad. Para el mediodía, el silencio lo estaba volviendo loco. Tomó su teléfono y marcó un número que nunca pensó necesitar. Santiago, contestó de inmediato Tiago Cabrera, su abogado, con una nota de preocupación. Me enteré de que estás pasando por algo personal. Santiago dudó. Apretó el teléfono con más fuerza. Necesito la mejor defensa posible para un divorcio, admitió con voz áspera. Tiago guardó silencio por un momento. Cuéntamelo todo, dijo finalmente. Santiago se volvió hacia los ventanales, mirando el horizonte sin fin de Los Ángeles. Había pasado años construyendo un imperio, creyendo que lo hacía intocable. Pero al perder a Alejandra, se dio cuenta de algo. No era tan poderoso como pensaba. Exhaló, con los dedos tensos alrededor del teléfono. Alejandra está embarazada, y se va, confesó, con la voz tensa. La arruiné, Tiago. Pero no puedo perderlo todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Hay alguna posibilidad de resolver esto sin ir a juicio? ¿Mediación, tal vez?, preguntó finalmente Tiago. Santiago cerró los ojos. La imagen del rostro lloroso de Alejandra se grabó con fuego en su mente. Ojalá, murmuró. Pero me entregó los papeles. Y está con el despacho de Domínguez. Sé que no ceden con pensiones ni custodia. Entonces prepárate para lo peor, y espera lo mejor, dijo Tiago con firmeza. Necesito un desglose completo de tus activos, propiedades, cuentas, acciones. Si el tribunal cree que ocultas algo, fallarán en tu contra sin dudar. Santiago se pasó una mano por el cabello, soltando una risa amarga. ¿Cuántas veces se había jactado de tener su imperio en orden? Ahora, todo se le escurría entre los dedos. Te lo mandaré todo, respondió, tenso. Tiago hizo una breve pausa.
Prepárate para pelear. Si hay pruebas documentadas de infidelidad, eso pesará en la decisión del juez sobre pensión y custodia. La palabra custodia le retorció el pecho. Ni siquiera había estado en la última ecografía. En cambio, había estado en el Eden Lawney, bebiendo whisky caro con una mujer cuyo nombre apenas recordaba. La culpa lo embistió como un tren. Haré lo que sea necesario, murmuró, apretando la mandíbula. No voy a permitir que piense que no me importa. Cuando terminó la llamada, el penthouse se sintió aún más vacío. Como si las paredes mismas lo juzgaran. Sus ojos se desviaron hacia el teléfono, donde aún aparecía la foto de contacto de Alejandra, una imagen de ella riendo en la playa, con el sol brillando sobre su piel. Con dedos temblorosos, escribió un mensaje. Lo siento. Estoy aquí. Por favor, déjame ser parte de la vida del bebé. Lo envió. Sabía que no era suficiente. En el apartamento de Adriana, Alejandra estaba sentada a la mesa de la cocina, sorbiendo un té tibio. Su teléfono vibró. El corazón se le encogió. Levantó el celular, leyó el mensaje, y una mezcla de emociones se agitaron dentro de ella, rabia, tristeza, y un extraño destello de algo parecido a la compasión. Las palabras de Santiago sonaban desesperadas. Pero ella ya había visto esa desesperación antes. Nunca lo detuvo de volver a cometer los mismos errores. Colocó con cuidado el teléfono boca abajo sobre la mesa. Exhaló. Algunas heridas no se curan con un mensaje de texto. No se rinde, ¿verdad? Preguntó Adriana, removiendo avena en la estufa, sin mirar. Alejandra negó con la cabeza, frotándose las sienes. Dice que lo siente, que quiere estar presente. Pero no sé si puedo confiar en eso nunca más. Soltó un suspiro pesado. Porque aunque una parte de ella aún deseaba creer, la realidad le había enseñado demasiado. Estoy tan cansada, Adriana, susurró Alejandra. Su mejor amiga dejó la estufa y la envolvió en un cálido abrazo. Está bien sentirse así, murmuró. Alejandra apoyó una mano en su vientre, sintiendo el reconfortante aleteo de vida en su interior. Era extraño cómo el embarazo podía despertar una protección tan feroz. Ya no tomaba decisiones solo por ella. Cada paso que daba ahora moldearía el futuro de su hijo. Respiró hondo. Macarena dice que el siguiente paso es entregarle oficialmente los papeles a Santiago. También mencionó una orden de restricción, si se niega a aceptarlos. Adriana frunció el ceño. ¿Crees que llegaría tan lejos? Alejandra dudó. Santiago nunca la había tocado con violencia, pero había visto destellos de su temperamento en negociaciones de alto riesgo. No le gustaba perder. No le gustaba sentirse fuera de control. Espero que no, admitió. Pero he visto lo despiadado que puede ser en los negocios, y esto no es diferente. El silencio se hizo pesado entre ellas, roto solo por los débiles sonidos del tráfico exterior. El mundo seguía su curso, implacable, ajeno a la tormenta que se cernía sobre la vida de Alejandra. ¿Ya se lo dijiste a tu mamá? Preguntó Adriana, sentándose frente a ella. El pecho de Alejandra se apretó. Su madre, Lucía Hernández, aún vivía en el mismo pueblo tranquilo de Oregón donde ella había crecido. Adoraba a Santiago. Hablaba de él con orgullo a cada vecino. No puedo romperle el corazón, susurró. Ella pensaba que había encontrado a mi príncipe. Adriana le dedicó una sonrisa triste. Mejor decirle la verdad que guardárselo todo. Ahora más que nunca necesita su apoyo. Alejandra asintió lentamente. Sabía que necesitaría el amor incondicional de su madre para enfrentar la batalla legal que se avecinaba. Pero por ahora, necesitaba anclarse en el presente. Bebió un sorbo de té, repasando mentalmente cómo mantenerse serena cuando la verdadera tormenta llegara: demandas, disputas por propiedades, custodia. Por encima de todo, juró jamás comprometer la seguridad de su hijo, sin importar cuán arrepentido se mostrara su esposo. 2 días después, el clima caprichoso de Los Ángeles alternaba entre sol brillante y lluvias repentinas. Alejandra se preparaba para el siguiente paso: entregar a Santiago los papeles que sellarían el fin de su matrimonio. Una lluvia intensa convertía las aceras en ríos brillantes,
pero ella estaba decidida a no cancelar su cita prenatal. Con un paraguas negro en mano, caminaba con cuidado por la acera mojada, el corazón latiéndole con fuerza. Santiago había asistido a estas citas al principio, antes de que todo se derrumbara. Ahora estaba sola. Por elección. Y se obligaba a mantenerse firme mientras atravesaba las puertas automáticas del hospital. Las luces fluorescentes, el murmullo de las recepcionistas, todo se sentía absurdamente normal. Dio su nombre en el mostrador y se hundió en una silla, ignorando las miradas curiosas de los desconocidos. Sabía por qué la miraban. La caída en desgracia de su esposo multimillonario había estado en los titulares durante semanas. Su matrimonio, antes envidiado, ahora era carne de tabloide. Señorita Hernández, llamó una enfermera, pronunciando mal su apellido con apuro. Alejandra exhaló bruscamente. Quizá pronto ya no llevaría ese apellido. En la sala de examen, se acomodó en la camilla acolchada, esperando a la doctora Antonella Hernández. El entorno, antes familiar y reconfortante, ahora solo amplificaba su soledad. La puerta se abrió de golpe. El estómago se le hundió al ver a Santiago entrar detrás de la doctora. Lamento la sorpresa, dijo la doctora, con tono profesional pero amable. El señor Hernández insistió en asistir a la cita. Dijo que tal vez olvidó informarme si no deseaba su presencia. El pulso de Alejandra se aceleró. Tragó el shock inicial y se obligó a mantenerse serena. Santiago estaba empapado por la lluvia. Su traje ligeramente desarreglado, un detalle inusual en un hombre que vivía por la perfección. Sus ojos azules, antes tan seguros, ahora suplicaban. Solo quería asegurarme de que el bebé esté bien, dijo en voz baja. Por favor, déjame quedarme. No voy a discutir. Lo prometo. Una tormenta de emociones la sacudió, furia por su audacia, resentimiento por irrumpir sin avisar, y, en lo más profundo, un eco lejano de lo que una vez fue. El recuerdo de su emoción en aquella primera ecografía. Miró a la doctora, insegura. Depende completamente de usted, dijo Antonella con suavidad. Puedo pedirle que se retire si así lo desea. El corazón le golpeaba en el pecho. Alejandra respiró hondo, y dio un pequeño, renuente asentimiento. Puede quedarse, murmuró, la voz tensa. Santiago exhaló, aliviado, y se sentó junto a la camilla, con las manos entrelazadas en el regazo. La doctora comenzó los chequeos de rutina, midiendo el vientre de Alejandra, revisando su presión, preguntando por molestias. Santiago no dijo una palabra. Sus ojos iban del rostro de Alejandra al monitor del latido fetal. Su habitual seguridad había sido reemplazada por algo nuevo, vulnerabilidad. Entonces, la habitación se llenó con el ritmo rítmico y envolvente del corazón de su bebé. La garganta de Alejandra se cerró. Por mucho que se interpusiera la traición, ese sonido era innegable, la prueba viva del ser que habían creado juntos. Le lanzó una mirada a Santiago. Sus ojos brillaban, y por un instante fugaz, vio algo, una chispa de alegría paternal. Un atisbo de lo que podría haber sido, si todo hubiera sido distinto. Pero tan pronto como terminó la revisión, su resolución volvió a ella. Se abotonó el abrigo con fuerza, lista para marcharse cuanto antes. Santiago había invadido su espacio. Y aunque su arrepentimiento parecía genuino, no permitiría que la arrastrara de nuevo a su órbita. La doctora Hernández salió con un gesto educado, dejándolos a solas. Alejandra se bajó de la camilla con rapidez, dirigiéndose a la puerta. Pero Santiago se movió para bloquear su paso. No de forma agresiva. Solo lo suficiente para mostrar que no estaba listo para dejarla ir. Gracias por dejarme quedarme, dijo en voz baja, como si temiera que el pasillo escuchara. Sé que no tenías por qué dejarme quedarme, dijo Santiago con voz baja. Alejandra evitó su mirada, enfocándose en subir el cierre de su abrigo. La tensión entre ellos era asfixiante. No lo malinterpretes, respondió con frialdad. Solo quería evitar una escena. Él asintió, y por su rostro cruzó un destello de tristeza. Lo entiendo. Pero, Alejandra, exhaló con fuerza, buscando las palabras adecuadas. No estoy peleando por enojo o venganza. Estoy luchando por nosotros.
Porque no puedo imaginar mi vida sin ti, ni sin nuestro bebé. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Sus labios se entreabrieron, su respiración se volvió inestable. Pero entonces, la rabia, ardiente, implacable, emergió desde lo más profundo. ¿No podías imaginar tu vida sin nosotros? Repitió con voz temblorosa. Entonces, ¿por qué arriesgaste todo por una noche con otra mujer? ¿O cuántas noches fueron, Santiago? Él se estremeció. Nunca había sido de los que se encogían, pero en ese momento, se veía más pequeño que nunca. Fui débil, admitió con voz ronca. Fue una tontería, un impulso egoísta, un intento estúpido de inflar mi ego. Pero nunca dejé de amarte. Alejandra colocó una mano protectora sobre su vientre. Tienes una forma muy extraña de demostrar amor, Santiago. Se secó las lágrimas antes de que escaparan. Dejemos de fingir que puedes arreglar esto con una disculpa y una cita médica. Ya inicié el proceso de divorcio. Muy pronto te llegarán los papeles. El rostro de Santiago se descompuso. Su cabello húmedo y revuelto, su respiración entrecortada. ¿Y sí? Dudó. ¿Y si intentamos terapia? Haré lo que sea. Reduciré el trabajo, dejaré las salidas, cortaré con toda esa gente tóxica. Lo que sea. El estómago de Alejandra se revolvió. Su mente volvió a todas esas noches en que lo esperó sola en el penthouse, a las llamadas ignoradas, a las disculpas huecas en la mañana, a la esperanza tonta de que todo cambiaría con la llegada del bebé. Te pedí terapia hace meses, le dijo, con la voz tensa. Santiago tragó saliva. Te reíste. Dijiste que no necesitábamos a un extraño diciéndonos cómo arreglar nuestro matrimonio. Sus ojos azules brillaban de arrepentimiento. Fui un tonto. Aún lo eres, exhaló ella con fuerza, si crees que puedo olvidar lo que hiciste. Lo apartó con decisión y salió al pasillo del hospital, repleto de monitores, pasos apurados y susurros de preocupación. Todo parecía demasiado normal comparado con la tormenta emocional que llevaba dentro. Alejandra la llamó Santiago con suavidad. Pero no se detuvo. Él ya no era parte de sus decisiones. De regreso en el apartamento de Adriana, Alejandra se encerró en la habitación de invitados, hojeando los documentos legales que Macarena Domínguez le había enviado. Cada página era un recordatorio brutal de su nueva realidad, una petición formal de divorcio, declaraciones juradas que detallaban la infidelidad de Santiago, revelaciones financieras de su vasto patrimonio. Un nudo le apretó la garganta mientras contemplaba el papel. Tristeza. Determinación. Ansiedad. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adriana asomó la cabeza, su voz impregnada de preocupación. ¿Estás bien? Alejandra dejó los papeles a un lado. No, admitió. Pero estoy haciendo lo que debo hacer. Adriana entró y se sentó a su lado en la cama. Te oí decirle a la doctora Hernández que Santiago fue a la cita, debe haber sido difícil. Alejandra sintió, aferrándose al borde de su suéter. Está suplicando una segunda oportunidad. Dice todas las cosas que le pedí hace meses, menos trabajo, nada de noches afuera, que va a cambiar. Adriana suspiró. Algunas personas solo se dan cuenta de lo que tenían cuando ya lo perdieron. Alejandra soltó una risa amarga. Ahora lo entiende, pero ya es demasiado tarde. Estoy cansada, Adriana. Una esposa embarazada no debería tener que luchar por la lealtad de su esposo multimillonario. Adriana le pasó un brazo por los hombros en silencio, brindándole consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandra se sintió en paz con su decisión de marcharse. No estarás sola en esto, le aseguró Adriana. Vamos a encontrar un plan para ti y el bebé. Te lo prometo. Justo cuando se separaban, el teléfono de Alejandra vibró sobre la mesa. El identificador mostraba un número conocido, su madre. Un nuevo nudo se formó en su garganta. Había temido esa conversación. Miró a Adriana, quien le dio un asentimiento silencioso de apoyo. Hola, mamá, dijo, con la voz temblorosa. El saludo cálido de Lucía Hernández cambió rápidamente a preocupación al notar la vacilación de su hija. Tengo que contarte algo,
sobre Santiago y yo. Mientras hablaba, su voz quebrada, pudo sentir la conmoción de su madre a través del teléfono. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó Lucía, con la voz rota. ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿De verdad no hay forma de arreglarlo? Cada pregunta fue como una herida nueva, recordándole todo lo que había callado. Al final de la llamada, su madre lloraba. Vuelve a casa, cariño. Vamos a resolver esto juntas. Alejandra tragó con dificultad. Lo pensaré, prometió, aunque la idea de dejar Los Ángeles, la ciudad que tanto le había costado conquistar, le parecía imposible. Cuando colgó, se dejó caer contra la pared. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. La decepción de su madre. La avalancha de decisiones legales. La incertidumbre sobre el futuro de su hijo. Todo se le vino encima. Adriana colocó una mano suave sobre su hombro. Las tormentas no duran para siempre, dijo en voz baja. A lo lejos, un trueno resonó, como un eco del caos dentro de ella. Y aún así, entre el dolor, Alejandra se aferró a una verdad innegable. Era libre. Libre para construir una vida sin engaños. Libre para adentrarse en lo desconocido, por aterrador que fuera. Los Ángeles seguía igual, veloz, implacable. Pero para Alejandra, todo había cambiado. Se había adaptado a una rutina en el apartamento de Adriana, caminatas matutinas para aliviar las molestias del embarazo, tardes revisando documentos legales con Macarena Domínguez, y noches acurrucada en el sofá, su mente oscilando entre la preocupación y la anticipación. Macarena había programado una sesión de mediación, un paso obligatorio antes de finalizar el divorcio. Una oportunidad para que ambas partes, junto a sus abogados, negociaran fuera de los tribunales. Alejandra tenía sentimientos encontrados. Le aterraba enfrentar a Santiago nuevamente, pero si eso significaba cerrar la puerta de su pasado para siempre, estaba lista. La mañana de la mediación, Alejandra se paró frente al espejo del dormitorio de Adriana, alisando el tejido de su vestido de maternidad azul marino. Era sencillo, profesional, cómodo, y transmitía una tranquila seguridad. Colocó una mano sobre su vientre y exhaló despacio. Una suave patadita presionó contra su palma, como si el bebé la tranquilizara. Vamos a superar esto, susurró. En la oficina de la mediadora, un despacho elegante y minimalista en un rascacielos del centro, Alejandra llegó acompañada de Macarena. La recepcionista las condujo a una amplia sala de conferencias con una mesa de cristal y sillas de cuero negro. La enorme ventana ofrecía una vista panorámica de la ciudad, un recordatorio de que la vida seguía, indiferente a las guerras personales. Santiago ya estaba allí, sentado al otro lado de la mesa. Tiago Cabrera, su abogado, estaba a su lado. Santiago se puso de pie al verla entrar. Por su rostro cruzó un destello de esperanza y arrepentimiento. Ella no le devolvió la mirada. En su lugar, se concentró en colocar su bolso con cuidado sobre la silla, anclándose en acciones pequeñas y deliberadas. La mediadora, Violeta Herrero, una mujer serena con años de experiencia en divorcios de alto perfil, dio inicio a la sesión. Respeto. Honestidad. Y una disposición genuina a negociar, dijo con calma, marcando el tono. Macarena habló primero, exponiendo las condiciones de Alejandra: divorcio por infidelidad y negligencia emocional, necesidad de seguridad financiera para ella y el bebé, pensión alimenticia sustancial, manutención infantil, y ocupación exclusiva del penthouse durante el primer año tras el nacimiento. Santiago apretó la mandíbula, pero no interrumpió. Tiago respondió con tono medido, reconociendo la infidelidad de Santiago, pero minimizándola como un desliz momentáneo, y pidió a Alejandra que reconsiderara la reconciliación. Luego presentó la contraoferta: una pensión reducida, un monto más modesto de manutención, y custodia compartida. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Custodia compartida. Imaginó una cuna en una casa y luego en otra. Un bebé demasiado pequeño para entender por qué lo trasladaban entre dos mundos. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa. Cada hora se arrastró mientras las ofertas y contraofertas iban y venían. Varias veces, Santiago intentó hablarle directamente, pero Macarena lo redirigía con firmeza al proceso. La tensión era asfixiante, rota solo por la voz serena de Violeta, que guiaba la negociación hacia un punto medio.
Ya en la tarde, surgió un acuerdo tentativo: Santiago proporcionaría una suma mensual considerable de manutención. Alejandra se quedaría en el penthouse durante un año. Luego, el inmueble se vendería y las ganancias se dividirían. No era todo lo que ella quería, pero era un paso hacia la libertad. Santiago presionó para obtener custodia legal compartida, deseando participar en cada decisión importante respecto al bebé. Solo imaginarlo hizo que a Alejandra se le revolviera el estómago. Sabía que su hijo merecía un padre, pero la idea de tener que negociar cada aspecto de la crianza con un hombre que había traicionado su confianza tantas veces, la asfixiaba. Salieron de la mediación agotados. No se alcanzó un acuerdo final, pero ya había una estructura sobre la mesa. Dentro del ascensor, Alejandra exhaló con dificultad, recostándose contra la pared metálica. Se sentía como si hubiera corrido una maratón, física, emocional y mentalmente. Esto es solo el comienzo, advirtió Macarena, ajustando el fajo de documentos en sus brazos. Pero el hecho de que estén negociando es buena señal. Alejandra sintió, colocando una mano protectora sobre su vientre. Por primera vez, vislumbró el final de aquel campo de batalla emocional. Si Santiago cumpliría sus promesas o manipularía el sistema aún estaba por verse. Pero de algo estaba segura. Jamás volvería a sacrificar su dignidad ni el bienestar de su hijo por su esposo multimillonario. Durante el mes siguiente, las negociaciones continuaron en un agotador vaivén de correos, llamadas y reuniones presenciales. Cada nuevo borrador del acuerdo de divorcio los acercaba más a una resolución. Una que ninguno de los dos deseaba del todo, pero ambos podían tolerar. Santiago, sin embargo, seguía aferrado a la esperanza de que, a través de esos encuentros, lograría cambiar la decisión de Alejandra. Pero cada vez que intentaba hacer la conversación personal, recordarle su historia, suplicar por una nueva oportunidad, ella lo redirigía, con calma y firmeza, al proceso legal. Esto no era terapia de pareja. Una mañana fría, el teléfono de Alejandra sonó. Era Macarena. Tenemos fecha para la audiencia final, anunció. La próxima semana estaremos ante el juez y finalizaremos todo, anunció Macarena. A Alejandra se le cortó la respiración. Un torrente de alivio la inundó. Muy pronto, el limbo de su matrimonio fallido terminaría. Y sin embargo, en lo más profundo de su pecho, una tristeza familiar floreció. No era así como había imaginado la historia de su familia. Jamás pensó que estaría embarazada y sola, negociando la custodia y la división de bienes. Pero la tristeza no cambiaba la necesidad. Tenía que proteger a su hijo de un ciclo tóxico de promesas rotas. La mañana de la audiencia llegó gris y lluviosa. Alejandra se vistió con cuidado, eligiendo un vestido negro de maternidad, elegante y fuerte. Quería lucir serena, proyectar una resiliencia silenciosa ante la corte. Adriana la acompañó, brindándole apoyo en silencio mientras caminaban hacia el juzgado, un edificio neoclásico imponente, con grandes columnas que parecían reflejar la frialdad que ella sentía en el pecho. Adentro, el ambiente estaba cargado de palabras no dichas. Santiago ya estaba sentado al otro lado de la sala, con Tiago a su lado. Ambos con expresiones impenetrables. Un puñado de espectadores, curiosos, e incluso un par de reporteros, los observaban con atención. El final de su matrimonio estaba por volverse oficial. Y por primera vez, estaba verdaderamente lista. Los reporteros alineaban sus miradas en los bancos de la sala, expectantes. Alejandra tomó asiento, ignorando el aleteo en su estómago, una mezcla de nervios y las suaves pataditas del bebé. El juez entró, y todos se pusieron de pie al unísono. Lo que siguió fueron formalidades, declaraciones de los abogados, confirmaciones de identidad, revisión del acuerdo propuesto. Alejandra mantuvo la vista fija en el rostro sereno del juez, negándose a mirar a Santiago. Se presentaron los términos: pensión alimenticia, manutención infantil, custodia, división de bienes. Un silencio cayó sobre la sala. El juez miró a Santiago. Señor Hernández, ¿está de acuerdo con estos términos? Por un breve instante, el miedo se apoderó del pecho de Alejandra. ¿Cambiaría de opinión? ¿Pelearía una última vez? Santiago carraspeó. Sus ojos azules se posaron en ella, llenos de una emoción que ya no tenía fuerzas para descifrar. Estoy de acuerdo, su señoría, dijo,
en voz baja. El juez asintió y se volvió hacia Alejandra. Señorita Hernández, ¿usted también está de acuerdo con estos términos? Exhaló. Alivio y dolor se entrelazaron en su interior. Sí, su señoría. Estoy de acuerdo, respondió con voz firme. El mazo golpeó la madera. Con ese único sonido, la disolución legal de su matrimonio quedó en marcha. Un flash estalló desde el teléfono de un reportero, capturando el momento final de una unión que alguna vez fue envidiada. El juez cerró la sesión y se retiró del estrado, dejando a Alejandra y Santiago navegar el pasillo abarrotado. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, ella encontró su mirada. Había dolor ahí. Crudo. Innegable. Pero habían elegido este camino. Él, por traición. Ella, por supervivencia. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. La limpió antes de que cayera. Y sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Cada paso, una recuperación de su futuro. Una semana después, el divorcio de Alejandra Hernández fue reconocido oficialmente por el tribunal. Se despertó en el apartamento de Adriana en una mañana fresca y soleada. Un aire de finalidad se asentó en sus huesos. El peso del pasado se había levantado. Sí, aún estaba embarazada. Sí, aún quedaban desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo nuevo. Posibilidad. Se movió por el apartamento, preparando un desayuno simple, pan tostado y jugo de naranja. Adriana ya se había ido al trabajo, pero había dejado una nota manuscrita sobre la encimera. Alejandra sonrió suavemente, sosteniendo el papel entre sus dedos. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba comenzando de nuevo. Tomó asiento en la mesa, encendió su laptop para revisar correos. Una nueva notificación de Macarena apareció, la confirmación del registro final del tribunal y el documento adjunto con el fallo firmado de divorcio. Estaba hecho. Realmente hecho. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Un nuevo mensaje de texto. Santiago. Sé que el matrimonio terminó, decía el mensaje de Santiago, pero me gustaría estar en la próxima cita prenatal. Avísame si es posible. Alejandra dudó. Las emociones se arremolinaban dentro de ella. El acuerdo de divorcio le otorgaba el derecho a participar en momentos importantes del embarazo y en la futura crianza compartida. Podía oír el arrepentimiento entre líneas. Pero la confianza, esa no se reconstruía de la noche a la mañana. Tras una pausa, escribió su respuesta. La cita es el próximo jueves a las 2 de la tarde. Si quieres estar, preséntate. No te detendré. Presionó enviar y respiró hondo. Esto ya no era sobre ellos. Era sobre el bebé. Si Santiago realmente quería estar presente, ella lo permitiría. Pero solo bajo su atenta mirada. A medida que avanzaba la tarde, buscó en línea apartamentos más cerca de su antiguo vecindario. El acuerdo de divorcio la había dejado financieramente estable. Tenía opciones. Una casa de ladrillo rojizo en Brooklyn tenía su encanto, calles bordeadas de árboles, una sensación de comunidad, el tipo de lugar que la había traído años atrás. Pero también estaba la idea de regresar a Oregón. Volver a su hogar de la infancia. Un lugar más simple, más tranquilo para criar a su hijo. Por ahora, tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Libertad para elegir. Y eso, por sí solo, era suficiente. Más tarde esa noche, se acurrucó en el sofá, picando trozos de fruta mientras hojeaba un libro de nombres para bebés. Sus dedos se detuvieron en algunos que le llamaron la atención. Adlan. Sebastián. Eliana. Jude. Cada nombre tenía peso. Una promesa. Un futuro. Un nuevo capítulo escrito en una página en blanco. Sonrió suavemente. Este bebé crecería rodeado de amor. Libre de las sombras de promesas rotas. Una oleada de gratitud la envolvió. Sí, había sufrido una traición. Sí, había luchado contra el dolor y las batallas legales.
Pero al otro lado de todo eso, se había recuperado. Una esposa embarazada nunca debería tener que reconstruir su vida tras ser traicionada por su esposo multimillonario. Pero Alejandra Hernández lo hizo. Su historia nos recuerda que incluso los romances más deslumbrantes pueden desmoronarse cuando se construyen sobre la mentira. Pero la resiliencia. Eso es lo que escribe un nuevo final. Gracias por acompañarnos en el viaje de Alejandra. Su lucha por la dignidad. Su batalla por la independencia. Y su amor inquebrantable por el hijo que lleva en el vientre. Si esta historia de amor, traición y fuerza resonó contigo, apóyanos dándole like al vídeo, compartiéndolo con quienes aprecian los dramas intensos y reales, y suscribiéndote a nuestro canal. Tu participación nos ayuda a seguir contándote historias que emocionan, inspiran y empoderan. Y recuerda, todo final es solo el comienzo de algo nuevo.